Luna Roja de Miranda Gray. La posición social de la menstruación. Durante cientos de años el ciclo menstrual femenino ha generado depresión y aversión, al considerársele un sucio signo de pecado cuya existencia reforzaba la inferioridad de la mujer en la sociedad, claramente dominada por el hombre. Incluso hoy en día se piensa en la menstruación como en una desventaja biológica que transforma a la mujer en una trabajadora emocional, irracional, inestable, en la que no se puede confiar. En la cultura occidental industrializada, que se autocalifica de iluminada, rara vez se habla abiertamente de la regla, al menos que sea en términos médicos. Así, a pesar de tratarse de un proceso natural, sigue creando barreras entre madres e hijas, maridos y mujeres, hermanas o amigas, y provoca que muchas mujeres vivan odiándose a sí mismas y sintiéndose culpables por la depresión, irritabilidad, hinchazón y torpeza que padecen durante estos días del mes. ¿Cuántas de ellas han transmitido su odio y su miedo a sus hijas, bien con palabras o bien a través de su comportamiento? ¿Cuántas han sufrido una primera experiencia menstrual aterradora por no saber nada acerca del tema o tan solo conocer los aspectos clínicos, los cuales no explicaban en lo más mínimo el modo de que se sentían? En la sociedad moderna, donde los ritos de transición ya no existen, ¿cuántas niñas realmente sienten que gozan del don de ser mujer? ¿Y a cuántas se la han guiado para convertir esa experiencia en una fuente de crecimiento? El hecho de que la mujer aprenda a descubrir los dones que encierra su propia menstruación y la vea en forma positiva, hará que luego puedan ayudar a sus hijas a aceptar su condición femenina y a los ciclos que les son propios. Hay muchas mujeres que sufren tanto mental como físicamente durante la menstruación. Sin embargo, la ayuda que se les proporciona suele estar destinada solo a combatir los síntomas, pues la causa en sí de su malestar, que obviamente es el hecho de ser mujer, no puede remediarse. Bien es cierto que hoy en día ya empieza a aceptarse la existencia del síndrome premenstrual, pero sus efectos aún siguen considerándose negativos y destructivos. La realidad es que la mujer tiene que hacer un gran esfuerzo para que la sociedad, la ciencia médica y las leyes acepten que su menstruación le hace experimentar un estado alterado de conciencia, con el hándicap añadido de que lamentablemente ya no cuentan con ninguna estructura ni tradición que le ayude a comprender y a utilizar esa conciencia de forma positiva. Es más, la visión lineal que tiene la sociedad acerca del tiempo y la realidad hace que a la mujer menstrualmente activa le resulte difícil darse cuenta de su cualidad cíclica, así como aceptar y aplicar este hecho en su vida. Incluso, aunque registre en su diario las fechas de su menstruación, tendrá dificultades en verla como un ciclo y tenderá a pensar en ella como un esquema lineal repetitivo. Así pues, si la mujer realmente toma conciencia de que su vida menstrual es una expresión de un ser de naturaleza cíclica, comenzará a ver que forma parte de dos grandes ritmos del universo. Aceptará aún más su verdadera condición y conseguirá traer la armonía en su vida. Las antiguas culturas conocían sin duda el poder de la menstruación. Las antiguas culturas conocían sin duda el poder de la menstruación, un saber que aún hoy persiste en algunas sociedades modernas. Pero ocurrió que los varones de las primeras sociedades patriarcales empezaron a considerar este poder como un peligro para ellos, con lo que aquellas prácticas que las mujeres hacían y habían establecido para tratar con las energías creativas inherentes a este proceso natural de su organismo se convirtieron en objetos de duras críticas. La menstruación pasó así de considerarse santa y sagrada a convertirse en sucia y contaminante, y se fomentó
la creencia de que la mujer durante esos días era una fuente de energía destructiva andante, basándose en que tras su feminidad escondida en un tremendo poder mágico. Se llegó a la conclusión de que la única forma de contener tal poder era alejar a la mujer de la comunidad y la tierra, pues se pensaba en esta magia desenfrenada no solo afectaba a todo aquello que estaba en contacto con la propia mujer, sino que era especialmente peligrosa para los hombres y su modo de vida, sus pertenencias y su ganado. Apartarla del resto de la comunidad, en cuanto aparecían las primeras manchas de sangre, se convirtió entonces en un proceso habitual, que en muchas culturas suponían confinarlas en una choza que debía compartir con las demás mujeres de la tribu, lejos de los demás. De esta forma, como todo aquello que estuviese en contacto con ella, se contaminaría y tendría que destruirse. Le estaba prohibido tocar los utensilios cotidianos y muy particularmente cualquier pertenencia masculina, pues se temía que tuviese el poder de matar a un hombre o de hacerle perder sus aptitudes para la caza. En algunas culturas se llegaba incluso a castigar con la muerte a quien quebrantase este tabú. Por otra parte, si bien se le permitía recibir la visita de otras mujeres, era con la condición de que éstas también se mantuvieran totalmente alejadas de los hombres de la aldea. No podían verles ni dejarles ver por ellos. La superstición llegó hasta tal punto que no solo se le prohibía ir a ciertos lugares o tocar determinados objetos, sino que se le especificaba qué alimentos podía ingerir. En algunos casos no se le permitía comer carne o beber leche por miedo que perjudicase la cacería o hiciera que la vaca perdiera su capacidad de producir leche. En otras palabras, se la consideraba tan impura que ofendía a la naturaleza y provocaba una alteración en el orden natural de las cosas. El momento más peligroso para la comunidad era el de la primera menstruación, la de una jovencita, de manera que las restricciones para con ella solían ser más extremas. El confinamiento podía durar hasta 7 años y en algunos casos la encerraban en una jaula, prohibiéndole caminar por las tierras de la comunidad o ver el sol. El tabú menstrual no se limita únicamente a las sociedades primitivas o del pasado, porque incluso en nuestros días muchas religiones restringen física y mentalmente a la mujer durante el período. Por ejemplo, en la cultura islámica, una mujer que está menstruando tiene prohibido entrar a una mezquita, norma cuya transgresión estaba penada antiguamente por la muerte. Por su parte, la menstruación representa para algunas culturas cristianas el pecado original de Eva. Con él nacen todas las mujeres cristianas, quienes se ven obligadas a explicarlo continuamente si quieren ir al cielo. De lo que se deduce, en ambos casos, que ninguna mujer es lo suficientemente sagrada como para tomar parte activa en la religión. Tenemos que darnos cuenta de que una parte de nuestra actitud respecto a la menstruación ha sido creada por la historia de la sociedad. Una vez que lo hagamos, podremos deshacernos de ese condicionamiento social y tendremos la oportunidad de volver a analizar el ciclo menstrual con el fin de descubrir lo que significa para cada una de nosotras individualmente, al margen de la opinión de cualquier otra persona o grupo. En este libro el término menstrual hace referencia a los temas pertinentes a la totalidad del ciclo, que tienen lugar todos los meses, en lugar de limitarse solo el flujo de sangre. Las energías creativas vinculadas al ciclo menstrual tienen diferentes orientaciones y aspectos, y está
en íntima relación con el ciclo uterino. Si el óvulo que se libera durante la ovulación se fertiliza, dichas energías se expresan mediante la creación de una nueva vida. Si no hay fecundación, se plasman en la vida de la mujer de cualquier otro modo. Las energías del ciclo menstrual no deben restringirse ni controlarse, puesto que el hecho de bloquearlas o cortarlas puede hacer que se vuelvan destructivas. Por el contrario, deben aceptarse como un flujo que tiene su propio modo de expresión y contra él que no debemos luchar. De este modo evitamos correr el riesgo de hacernos daños, tanto físicas como mentalmente. No en vano, la mujer que opone resistencia ha negado su propia naturaleza, por lo que el resultado suele ser la agresión, la ira y la frustración. Razón suficiente por la que debemos permitir que las energías menstruales encuentren su expresión en los múltiples aspectos de la naturaleza creativa femenina. El hecho de aislarse de la comunidad mientras duraba el flujo de sangre era una forma natural de expresar las energías de la menstruación. Aquel era un periodo de enseñanza y aprendizaje, y el momento de utilizar las energías colectivas de todas las mujeres que estaban menstruando. Al principio, el confinamiento duraba la pubertad. No tenía una connotación negativa, pues se le consideraba un medio para que las mujeres sabias enseñaran a las más jóvenes la naturaleza de sus cuerpos, las energías que acababan de descubrir y las tradiciones espirituales que las acompañan. Ellas permitían que la joven mujer se sintiera en equilibrio y armonía con su propia naturaleza y pudiera utilizar sus energías en beneficio de la comunidad y de la tierra.